chicos? Les saluda su profe youtuber, el profe Ubaldo, para continuar con nuestro proyecto de la semana 25. La curiosidad llena mi mundo de conocimiento. Entonces, para continuar con nuestro proyecto, he traído un tema muy interesante que vamos a descubrir y vamos a entrar en esa curiosidad. Como ustedes lo ven en mi pantalla, transformaciones de la energía eléctrica. Cómo la energía eléctrica ha ido evolucionando a través de la historia. ¿Ya? Entonces, les invito a que usted vea el siguiente video. La loca historia de la electricidad. Desde el inicio de los tiempos, la electricidad ha estado siempre presente en la naturaleza. El ejemplo más claro son las tormentas. Sin embargo, recién hace poco más de 4000 años, Tales de Mileto hizo el primer descubrimiento relacionado con la electricidad. Al frotar con un paño una piedra llamada ámbar, se dio cuenta que se producía un fenómeno parecido al de los imanes. La electricidad estática acumulada por el ámbar lograba atraer plumas y otros objetos livianos. Tales de Mileto ya... Muy bien, chicos, entonces vemos aquí este experimento. Aquí yo tengo también un globo. Vamos a hacer este experimento que descubrió Tales de Mileto acerca de la electricidad estática. También voy a utilizar un trozo de papel y lo voy a hacer en pequeños trozos, ¿ya? De esta forma. Miren, de esta forma tengo aquí. Voy a frotar, como frotaba el Tales de Mileto, voy a frotar el globo en mi cabeza y vamos a ver qué sucede, chicos. Observen. ¿Ya? Si se puede dar cuenta, los papelitos se pegaron junto al globo. Y vamos a ver por qué. ¿Por qué sucedió eso? Tomó a esa fuerza electrón, nombre que años más tarde daría origen a la palabra electricidad. Esta fuerza está presente en todo nuestro planeta en forma de campos magnéticos que permiten proteger a la Tierra de meteoritos y asteroides. También por siglos ha ayudado a guiar a los viajeros, desde que los chinos se dieron cuenta que al poner una aguja imantada flotando dentro de un recipiente con agua, esta era atraída por la mayor fuerza del Polo Norte. Pero la humanidad tuvo que esperar hasta la segunda mitad del siglo XVIII a los aportes de científicos e inventores extraordinarios para empezar a conocer la tremenda influencia que tendría la electricidad sobre sus vidas. Benjamin Franklin, en 1752, demostró que los rayos eran descargas eléctricas. Durante una tormenta, elevé un volantín con una llave metálica atada al hilo de seda. Así comprobé que la llave se cargaba de electricidad estática, al igual que las nubes. Este hallazgo le permitió crear el pararrayos, enormes antenas que sirven para desviar los rayos hacia el suelo y así evitar daños. Alessandro Volta, en 1800, fabricó la primera pila eléctrica. En honor a su extraordinario invento, se le denomina voltio a la unidad para medir la tensión eléctrica. Bueno, la que yo inventé era bastante más grande que la que ustedes conocen hoy en día. En 1833, Samuel Morse creó el telégrafo eléctrico, transformando la manera en que el mundo se comunicaba y masificando por primera vez el uso de la electricidad. Si bien el telégrafo existía, lo simplifiqué. En vez de usar varios hilos conductores, ocupé solo uno y un nuevo sistema de codificación. Medio siglo más tarde, en 1876, Alexander Graham Bell descubrió que podía utilizar las mismas señales eléctricas para transmitir voz a través de largas distancias. Así nació el teléfono y una nueva forma de comunicarse, insospechada para la época. Chile no se quedaba atrás. El sector eléctrico nació a mediados del siglo XIX, al comenzar la comunicación de telégrafos en Santiago y Valparaíso. Pero la revolución de la electricidad comenzó a fines del siglo XIX, cuando otra gran creación comenzó a dejar atrás el uso del gas y del carbón para iluminar las calles. Fue Thomas Alva Edison quien inventó el primer foco incandescente y lo encendió con electricidad.
Utilicé un globo al vacío para aplicarle corriente eléctrica. Durante este proceso tuve varios inconvenientes. Pero finalmente lo logré, cuando le pude sacar todo el aire al globo y lograr que un filamento de bambú se quemara muy lentamente. Funcionó 40 horas seguidas. Desde entonces, todos quisieron tener electricidad en sus hogares, y fue uno de los empleados de Edison, el físico matemático de origen serbio-americano, Nikola Tesla, quien les dio esa posibilidad. Este genio desconocido y loco fue el que descubrió el principio de campos magnéticos rotativos y creó el primer motor de inducción de corriente alterna, que daría vida a una serie de aparatos que hasta hoy se utilizan. También fue el creador de inventos tan importantes como el primer radiotransmisor, el control remoto, los rayos X, las ampolletas eficientes y precursor del radar. Pero con lo que de verdad cambió la vida de las personas fue con el desarrollo de los sistemas de transmisión en corriente alterna, que permitieron llevar la energía eléctrica a todos los rincones del mundo, aunque después de una gran pelea con su jefe, Thomas Alva Edison. Es que Edison había desarrollado sus sistemas eléctricos en corriente continua de baja tensión, que, además de perder mucha energía en el transporte de la electricidad, requería de una gran cantidad de cables para llegar a todos los usuarios. Muy bien, chicos, entonces miren, hemos visto cómo la electricidad nos ha ayudado a evolucionar en la tecnología, ya que lo he puesto aquí encima de mi pantalla. Reflexiona y contesta las preguntas en tu cuaderno. Vamos a contestar estas preguntas en nuestro cuaderno. ¿Qué artefactos de tu vida diaria necesitan energía eléctrica? ¿Ya? Podemos pegar figuritas de los artefactos que tenemos en el hogar que necesitan energía eléctrica. La segunda pregunta: ¿por qué hoy en día el ser humano no puede imaginar un mundo sin electricidad? ¿Ya? Entonces estas preguntas nos van a ayudar a despertar nuestra curiosidad, chicos. ¿Sabían ustedes que la electricidad está en todo? Está en nuestro cuerpo, como lo acabamos de hacer con el globo, en el aire que respiramos. Con el aire podemos hacer energía eléctrica. En el libro que leemos, al momento que usted mueve rápido los libros, hay energía. En los objetos, el estudio de la electricidad en reposo recibe el nombre de electrostática, y el estudio de la electricidad en movimiento se llama electrodinámica. Ahora, chicos, yo necesito que presten mucha atención en la siguiente información para realizar una cadena de secuencia, ¿ya? Vamos a realizar una cadena de secuencia en nuestro portafolio de las ideas más principales que a usted le llama la atención sobre la evolución de la electricidad en la tecnología. Veamos una pequeña historia de la electricidad a través del tiempo. Con esta información vamos a hacer una cadena de secuencia. En el año de 1600, la reina Elizabeth le ordena al físico real William Gilbert estudiar los imanes para mejorar la exactitud de las brújulas usadas en la navegación, siendo este trabajo la principal base para la definición de los fundamentos de la electrotáctica y magnetismo. En 1752, Benjamin Franklin demostró la naturaleza eléctrica en los rayos. ¿Ya? Ahí tenemos una figura. En 1800, Alejandro Volta construye la primera celda electrotáctica y la batería capaz de producir corriente eléctrica. En 1835, Simule F.B. Morse construye el primer telégrafo, que ya lo vimos en el video, cómo ha ido evolucionando el telégrafo, hasta llegar a lo que tenemos en el teléfono. En 1881, Thomas Alva Edison, o Thomas Edison conocido, produce la primera lámpara incandescente, es decir, el foco, y Nikola Tesla inventa el sistema de corriente alterna, la cual podía transmitir en distancias mayores. En 1875, Alexander Graham Bell creó el teléfono, ¿ya? Era un teléfono diferente
al que tenemos actualmente. Ahí tenemos la figura, cómo eran los teléfonos en la antigüedad. En 1892 se realiza el primer uso de la energía geotérmica para calentar edificios. En 1923 el ingeniero Alan Carvers Swinton y John Logie Bayer efectúan la primera demostración pública de un televisor. Este aparato eléctrico revolucionó la vida del ser humano. Entonces ahí vemos cómo era esta pequeña caja llamada televisor. En 1942 John Vicente Attanasio inventó la computadora. Es el invento que probablemente ha sufrido más modificaciones a lo largo de la historia. En 1950 se crea el control remoto de mano para la televisión. En 1950 se construye la primera planta nuclear. Desde el periodo se comienzan a consumir los combustibles fósiles y sus derivados, como el petróleo, que es una fuente de energía. En 1980, Lodge y las científicas comienzan a reunir evidencia de que la quema de combustibles fósiles, al igual que el uso de aparatos eléctricos, están conduciendo a un aumento de los gases que producirían un cambio climático. ¿Ya? También, a partir del año 2000, algunos países comienzan a investigar alternativas de energía utilizando fuentes renovables. ¿Ya? Es decir, para no estar gastando energía eléctrica, buscaron la forma de producir la energía a partir de fuentes renovables como el aire, que es la energía eólica, el agua, que es la energía hidráulica, la energía solar, también con los paneles solares. Entre otras alternativas está el uso de focos LED o focos ahorradores, a cambio de los focos incandescentes. ¿Ya? Entonces miren cómo ha ido evolucionando para no destruir el medio ambiente. Listo, chicos. Luego que usted ya vio el video y escuchó la lectura que acabamos de hacer, va a elegir 3, 4 o 5 ideas principales que te llamaron la atención, ¿ya? Y vamos a hacer una cadena de secuencia o un organizador gráfico con esta información. Y finalmente vamos a responder la siguiente pregunta: ¿por qué crees que los aparatos eléctricos han tenido una evolución desde que se crearon hasta la actualidad? Esta pregunta tiene que ver mucho con nuestro tema de nuestro proyecto. Entonces, chicos, no olvidarse, tenemos 3 actividades, ¿ya? La primera, responder las preguntas de reflexión. La segunda actividad es realizar la cadena de secuencia o el organizador gráfico de la información que acabamos de leer o ver en el video. Y tercera, finalizamos con esta reflexión o esta pregunta que la vamos a relacionar con nuestro tema del proyecto. Con esto logremos despertar la curiosidad. Yo me despido hasta mañana, chicos. Nos vemos mañana. Chao, chicos.